Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Los saludamos en su canal Dios, la Biblia y la Familia. Y como siempre, yo soy tu servidor, el profesor José Luis Dávila. Y enviamos un cordial saludo a todos nuestros queridos suscriptores y también a todas las personas que nos siguen y nos ven. Mi teléfono WhatsApp es el 81 80 10 26 47, donde con mucho gusto estoy para servirte, diciéndote que nuestros servicios son gratuitos y confidenciales. Vamos a continuar con nuestro tema acerca de la educación de nuestros hijos y el título del día de hoy es El cerebro de nuestros hijos se moldea en casa. Repito, el cerebro de nuestros hijos se moldea en casa. Y tenemos que ver esta realidad importante. Va dirigido el mensaje a todos los padres de familia, a las madres de familia, que también son muy importantes en esta formación, y que veamos que hay un gran potencial en nuestros hijos y que están en nuestras manos. Y es algo muy importante porque recibimos a nuestro hijo recién nacido como un bebé, una masita, que tenemos que ir formando, no solamente en lo físico, sino también en lo espiritual, pero también en su cerebro, en ir moldeando su cerebro. Y esto se hace, como te estoy dando este título, precisamente en casa. Y haciéndonos una pregunta de reflexión, ya, ¿cómo viven nuestros hijos? Tenemos nuestros hijos pequeños, niños, preadolescentes, adolescentes o jóvenes, pero ellos tienen altas y bajas emocionales frecuentemente. A veces no saben cómo controlarse. Un día los podemos encontrar muy arriba, sintiéndose bien, pero otro día podemos verlos con una autoestima muy baja, o como ellos le dicen, aplastados. ¿Por qué? Porque todos los días enfrentan nuestros hijos conflictos, luchas por tener su identidad individual, porque quieren alcanzar sus metas en la escuela, en el estudio, quieren buscar una vida obviamente con significado, quieren buscar sus propias metas, y es importante dentro de todas las influencias que hay, opresiones que ejercen sobre de ellos, nosotros como padres ayudarlos y formarlos, prepararlos, entrenarlos, para que ellos vayan descubriendo quiénes son y puedan tener una buena identidad. Pero también obviamente ellos necesitan identificarse con grupo de jóvenes o de niños y adolescentes o de estudiantes, y se unen quizás a un club o a un equipo, y es importante que los veamos ahí porque van a venir las presiones sobre de ellos, presiones que pueden experimentar ellos como lo sexual, las drogas, el alcohol, la violencia, el crimen u otras conductas que son antisociales y que se convierten en un problema para la familia y para la sociedad. Precisamente cuando nuestros hijos tienen un problema que pueden tener en la escuela o con un amigo o con unos amigos y los dejamos a la deriva, esto no es recomendable, nunca va a ser. ¿Por qué? Porque tenemos que entender esto, y en el mensaje de hoy es que nuestros hijos, su cerebro se moldea en casa. Por eso es importante que el padre establezca los límites, como le hemos dicho, las reglas de conducta, y que hay que estar al pendiente con ellos para cuidarlos. Como te decía, no dejarlos a la deriva. Y es importante, ya cuando van creciendo, pues se va formando su cerebro y hay que ver cómo se conduce, qué actitudes tiene, para con tiempo poder apoyar, ayudar a tu hijo o comenzar de nuevo. Pero es importante que hay que invertirles tiempo, dedicación, esfuerzo a nuestros hijos, porque es lo que más vale. Por ejemplo, ha habido personas que le invierten mucho tiempo, toda su vida, en formar empresas, en formar bienes, y lo logran y lo hacen, pero después pueden tener muchos problemas con sus propios hijos, o sus hijos tienen muchos problemas con los demás. Y esto, bueno, es cierto que puede haber, pero a veces por cuestiones
de delincuencia o por cuestiones de egoísmos, pues los afectan tremendamente. Por eso es importante que nosotros como padres veamos por nuestros hijos y moldeemos su cerebro en la familia, en casa. Y te voy a dar 14 claves o puntos importantes para mostrárselo a tu hijo y también mostrarle cuánto le interesa. Nuestros hijos nos interesan y es importante que nos mostremos así, comprensivos, atentos. El primer punto es: nunca te canses de decirle a tu hijo o a tu hija que lo ames o que lo amas. Hay que abundar mucho en esta preciosa palabra del amor. Te amo, hijo, te amo, hija. Y no solamente repetirla, sino que salga del corazón, que no solamente sea por el cumpleaños o por una fecha especial, sino que sea permanentemente, todos los días con nuestro hijo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te ha ido? Porque qué sorprendente es que muchas veces hay familias que no se hablan, que no se saludan, que no se dicen ni los buenos días o cuando le dan algo ni gracias. Y esto no debe de ser así, papá, mamá. Hay que mostrar interés por cada uno de nuestros hijos. Número 2, no los critiques. Simplemente diles: mira, hijo, hay una manera más fácil de hacer esto y hay que tener cuidado de no reírte ni burlarte cuando él tenga errores o cuando lo haga con muchas ganas y tú te ríes o lo menosprecies. Hay que cuidar mucho eso. Punto número 3, enséñales principios del por qué sí y por qué no. Por ejemplo, ¿por qué es bueno portarse bien, no robar, no pelearse, no gritar, no decir malas palabras? Porque vamos a tener paz con nuestro prójimo. Y también, por ejemplo, cuando el joven o la joven ya en edad de matrimonio, pues o casarse, pues mira, es importante que llegues virgen al matrimonio. Hay beneficios emocionales. Te va a evitar enfermedades, te va a evitar trata de personas, te va a evitar violencia o violaciones. Y es importante guardarse y cuidarse. Aún también tu propia conciencia para evitar conflictos en tu vida. Punto número 4, disciplínalos con amor. Siempre la palabra en cada punto aquí es con amor. Especialmente cuando estás propenso a enojarte porque andas estresado o andamos estresados por algunos problemas en el trabajo, en la calle o con familia. Bueno, es importante corregir, pero sin gritar y sin enojarse, sino haciendo reflexión. Punto número 5, enséñales la verdad. Ellos necesitan que les enseñes la verdad. Necesitan principios claros entre lo que es el bien y el mal. Por eso los padres deben de prepararse moralmente y espiritualmente, que se conozcan los principios y todo lo que es acerca de la conciencia para no mancharla, para tenerla limpia y no hacer cosas contrarias que después te esté acusando. Y es importante aquí en este punto la intervención de Dios, también de su palabra, de la Biblia. Todo padre debe saber esto y poder poner en práctica los principios de la palabra de Dios y Dios mismo. Punto número 6. Pregúntale a tus hijos: hijo, ¿qué necesitas? ¿Qué problema tienes? ¿Cómo estás? Y esto va a ser buenísimo para unir los lazos entre padre e hijo. Te darás cuenta que lo que necesitan ellos a veces es un pequeño consejo o una pequeña palmada o un abrazo o un beso en la mejilla para animarlos. Ellos con esto van a sentirse plenos. Punto número 7. Preséntate siempre dispuesto a extenderle la mano a tus hijos, ayudarlos. Que si te hablan, que si te dicen: papá, tengo este problema o necesito esto, inmediatamente, no seas burócrata, sino extiende la mano a tu hijo, estés haciendo lo que estés haciendo. Hay que estar siempre dispuesto ahí
ayudar a nuestros hijos para que ellos tengan una buena experiencia. En ese sentido, con amor, es importante que debemos estar dispuestos a ayudarlos, aunque andes cansado, estresado, agotado, nervioso. Lo más importante son nuestros hijos, son tus hijos, y hay que entender bien este punto. Punto número 8, aprendamos a pedir perdón cuando reaccionamos mal, cuando de pronto nos enojamos y gritamos o ofendimos. Hay que pedir perdón, hay que ser humildes y entonces bajarnos al nivel de nuestros hijos, condescendiendo o más abajo, cuando, como dicen por ahí, la regamos, la regaste, papá, reconócelo y pide perdón. Entonces es importante que se escuchen estas palabras: hijo, perdóname, yo pensé que debería haber sido así, pero ahora me doy cuenta que es diferente. Entonces aprendamos a ser humildes. Punto número 9. Hay que proveerles un ambiente de seguridad. Hay que vivir con nuestros hijos protegidos, cuidarlos, guardarlos. No dejarlos a las altas horas de la noche, en la madrugada, en la calle, porque no es peligroso, es peligrosísimo en esos momentos de violencia, y más cuando es una jovencita y un jovencito también, porque está la inseguridad a todo lo que da. ¿Y quiénes son los que deben de ser primero encargados de sus hijos? Pues los padres, porque a nadie nos va a doler más que a nosotros mismos. Entonces hay que darles un ambiente de seguridad, que se sientan protegidos, porque que no se expongan a altas horas de la noche ante el gran peligro que hay. Punto número 10. Hay que aprender a escuchar a nuestros hijos, a oír sus historias, sus problemas, que no los menospreciemos, sino que mostremos un gran interés por ellos, y ellos se van a sentir bien, honrados, cuidados, cuando tú los oyes, los escuchas y les ayudas a resolver su problema. Punto número 11. Preséntales opciones cuando busques aconsejarlos. Le puedes decir: hijo, yo te aconsejo esto para que sea así, pero también respeta su opinión. Pero tú, ¿qué dices? ¿Qué piensas? ¿Qué vas a hacer? Entonces nuestros hijos nos van a ver que no estamos imponiéndonos, sino dándoles la libertad de hablar. Punto número 12, muy importante: sé paciente con ellos. A veces esperamos nosotros que hagan las cosas bien, todas al 100, pero no se va a poder o no se puede. Y tenemos que aprender a ser pacientes. Papá, mamá, sé paciente con tus hijos. No tienen la experiencia que tú tienes, están empezando la vida y es importante que tengamos paciencia. Punto número 13. Hay que enseñar a nuestros hijos a tomar buenas decisiones y a hacer buenas elecciones. Hay que enseñar a nuestros hijos a decirles qué decisiones buenas deben de tomar para su propia vida. Entonces, y también escucharlos, oírlos, darles sugerencias que pueden decirnos: papá, yo creo que sería mejor si esto puede cambiar aquí en la casa, o si tú pudieras ser menos enojón. Eso va a servir si lo oímos, lo escuchamos, y que sean bienvenidas todas las sugerencias de nuestros hijos. Y último punto, el 14, cumple todas tus promesas. Papá, mamá, cuando tú prometas algo a tu hijo, cúmplelo. Y además, si tú le dices: si haces esto, yo te voy a premiar con esto otro, y lo hace, nunca lo dejes sin cumplir tu compromiso o tu promesa. Hay que cumplirlo. Tenemos que ser personas de palabra, de hecho y de verdad, cumpliéndole las promesas a nuestros hijos para que ellos puedan ser bien formados, bien moldeados y con buen ejemplo. Sobre todas las cosas, como te decía hace unos momentos, con paciencia. Alimenta con paciencia el cerebro de tu hijo
para que sea moldeado, para que sea formado en el hogar. Y si tú haces así, vas a cosechar buenos frutos de tus hijos. ¿Qué quiere decir? Pues lo mismo, paz, respeto, amor, orden. Dice la palabra de Dios en Gálatas 6, verso 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Qué importante es esto. Si tú siembras amor, cariño, comunicación, respeto, vas a cosechar todo eso en abundancia de tus propios hijos. Pero si tú siembras odio, rencor, pleitos y tantas cosas más, vas a cosechar de ellos mucho y va a ser corrupción. Pero lo mejor es la vida, el espíritu, las buenas siembras, como los ejemplos que te acabo de comentar y estos puntos donde vas a moldear el cerebro de tu hijo y va a responder de acuerdo a como tú los formaste en tu casa. Por eso es importante que quitemos todo egoísmo, que quitemos todo deseo carnal. ¿Qué quiere decir? Ser egoísta, andar en lo mío propio y no ver por la familia, por nuestros hijos. No, que el centro de nuestra vida sea nuestra familia. Tus hijos que están en edad de formación, niñez, adolescencia y adulto o joven. ¿Por qué? Porque hay peligros, muchos peligros que acechan a los adolescentes actualmente. Como te decía, las presiones generacionales o las presiones grupales, hacia dónde lo quieren dirigir, que obviamente muchas veces no es a lo bueno, sino es a lo malo, y hay que guardar y cuidar a nuestros hijos para que ellos puedan ser victoriosos y no pierdan en la vida. El padre que sabe hacer estas cosas va a poder tener a su hijo bien preparado, bien entrenado, bien formado para que pueda ser un triunfador en la vida y no un perdedor. Porque ¿qué vemos? Desgraciadamente, muchos hijos que pierden, que han perdido en su carrera, que están en la cárcel, que no se formaron como una profesión, o que tienen familia o matrimonios uno tras otro, han fracasado y no ha habido una estabilidad emocional, que es importante que esto nosotros, desde el punto de vista de los padres, lo hagamos en casa, porque para eso nos llamó Dios a esta preciosa profesión de padres para nuestros hijos, para poderlos amar, para poder dar lo necesario, para que ellos sean victoriosos y no perdedores. Queridos amigos, ya nada más me resta decirle a usted que le ponga dedito para arriba y se suscriba a su canal con toda confianza. Mi teléfono WhatsApp es el 81 80 10 26 47, donde estoy para servirles con mucho gusto. Se despide de ustedes, yo soy tu servidor, el profesor José Luis Dávila, que te dice Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. Hasta la próxima.